Estamos en el tercer episodio de nuestra historia del Islam. El tema en el que nos encontramos es el camino a la revelación y, después de haber visto en el episodio anterior los tiempos del Islam, en este episodio vamos a entrar ya de lleno en el tema de la revelación. Primero veremos cómo se explica la revelación, después veremos las bases de esta nueva religión y finalmente hablaremos de un tema muy interesante en el Islam, el tema de los versos satánicos. Empecemos con la primera parte. ¿Cómo se explica la revelación? La revelación en árabe se dice al-tanzil. Su etimología es muy interesante, es bellísima de hecho. La revelación viene de la palabra lluvia en árabe, usada para referirse a todo aquello que más prosaicamente llamamos las secuencias reveladoras hoy en día. Según la doctrina, Dios hizo descender el Corán a los hombres, eso es lo que se llama la ansala, por etapas sucesivas o por medio de su enviado, Muhammad, que se le conoce en árabe entre otros nombres como Rasul, el enviado. Los historiadores dicen entonces que el profeta comienza a recibir revelaciones aproximadamente desde el año 610 y que por primera vez las hace públicas en el año 613, siguiendo de ahí en adelante su predicación hasta el día de su muerte en el año 632. Sin embargo, es interesante anotar que al inicio de la revelación, la divulgación de Muhammad solo se hace a sus amigos y a su círculo cercano. No es, además, un momento muy conocido de la vida del profeta ni siquiera en la tradición islámica. Si vemos el orden de las suras o de los capítulos del Corán, que son las revelaciones sucesivas del profeta, varios elementos deben ser verificados y además es muy osado ver la revelación desde un punto de vista histórico como una cronología cualquiera, cuando acá estamos entrando un poco en el mundo de lo divino. Según la tradición islámica, Muhammad tuvo su primera revelación cuando se encontraba en un retiro en una gruta del monte Hira cerca de la Meca, en la que estaba haciendo una meditación. En ese momento, el ángel Gabriel se le aparece y le ordena lo que se escribe en la sura 96 del versículo 1 al 5. ¿Qué es esto? Les voy a citar, porque es un momento central en la historia del Islam. Lee en nombre de tu Señor que lo ha creado todo. Ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu Señor es el más generoso, el que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. Según la tradición, son estos primeros versos los que inician la revelación del profeta. Pero este tema es problemático, obviamente para un historiador, porque el retiro de Muhammad en el monte Hira no ha sido probado, obviamente, y sobre todo la intervención del ángel Gabriel parece haber sido agregada posteriormente al Corán. No solo su nombre no aparece en realidad en estos versos, sino que no aparece en el Corán. Gabriel no aparece en el Corán, salvo en las suras más tardías, como la sura segunda o la sura 66. Entonces, el hecho de que el nombre del ángel Gabriel aparezca en las últimas revelaciones nos hace dudar que la primera revelación tenga su nombre. Nada prueba que estos versos famosos hayan sido además en realidad los primeros. Sin embargo, este relato es una bellísima introducción al Corán. Estos 5 versos parecen una opción lógica. Primero, porque comienzan con la famosa Ikra, que muchos traducen como lee, ese primer lee, como si fuera una convención. En realidad, en los tiempos del profeta, esta era una palabra que no venía del árabe, venía del arameo, y esto es muy interesante en el Islam, y no tenía el mismo sentido que hoy en día. La palabra lee o leer, que tiene la misma etimología que la palabra Qur'an, Ikra, Qur'an, significa realmente leer en voz alta, o lo que podríamos traducir más fácilmente al español, salmodiar. Eso quiere decir que no se necesita tener un texto escrito para usar esta palabra. Puede ser una revelación
que desciende por el ángel Gabriel y que Muhammad simplemente va a salmodiar. Es muy interesante. Cuando lleguemos al capítulo del Corán veremos que la palabra Corán o Al-Qurán realmente significa recitación y no un texto escrito como tal. Por eso el Corán va a ser escrito más tarde, después de la revelación del profeta. Pasemos a la segunda parte, las bases de esta nueva religión. Esos primeros 5 versos contienen las ideas principales de esta nueva religión. Primero, Dios es presentado como el creador de todas las cosas y sobre todo del hombre, del ser humano, hacia el cual es muy generoso al regalarle una ínfima parte de su conocimiento, que es la revelación. Pero ¿qué le enseña realmente a los hombres? Lo que el hombre no sabía, es decir, el contenido de una revelación que sella, que termina el ciclo de profecías. Aquí encontramos la oposición entre ignorar ese conocimiento y conocer o saber ese conocimiento, que es central en la revelación. El que sabe ha sido iluminado, ha abierto los ojos, ha recibido una parte del conocimiento divino. Y es lo que aparece constantemente en el Corán. De un lado, los que saben y aceptan someterse a Dios, que en árabe eso se dice musulmán. Musulmán es el que sabe y acepta y se somete a Dios, o lo que podríamos llamar los creyentes. En ese sentido, en el Islam hay algo muy interesante. Todos, para el Islam, seríamos musulmanes, porque todos estamos sometidos a Dios, solo que algunos no lo han aceptado o no lo han visto, pero todos estamos sometidos. Y del otro lado, hay una crítica en ese sentido a las personas que niegan esa revelación, los al-kafirún, los que rechazan la verdad de la revelación, es decir, que se niegan a aceptar este monoteísmo. Si intentamos reconstruir la aparición del concepto mismo de monoteísmo, de rezarle a un solo Dios o de creer en un solo Dios, en el marco de la revelación, vemos que no se impone tan fácilmente. Muhammad practicaba una religión que ya era ampliamente conocida y que vimos que se llamaba el hanifismo. Antes de la aparición del Islam eran estos ascetas que promovían el monoteísmo. De hecho, si bien tuvo éxito entre las personas que lo rodeaban, muy rápidamente empieza a despertar una oposición por parte de los habitantes de la Meca. Detrás había un asunto económico. Todo cambio religioso, como el que proponía Muhammad eventualmente, amenazaba la posición de aquellos que se enriquecían con los lugares sagrados de la Meca y de Arabia, sí, con las fuentes de poder de Arabia. La tribu dominante de la Meca, la tribu de los Quraysh, eran los guardianes de la Kaaba, los guardianes del templo principal y de su entorno sagrado que se llamaba el Haram. Todo cuestionamiento sobre esas divinidades locales veneradas por los habitantes de la Meca amenazaba los ingresos de esta tribu que era, que vivía básicamente del peregrinaje que hacían los árabes a esta ciudad, sobre todo los jefes de varios clanes que vivían en los oasis alrededor. Muchas deidades importantes en la Arabia de entonces, que aparecen de hecho en el Corán mismo. En la ciudad de Taif se veneraba a la diosa Al-Lat, en Nakla se veneraba a la diosa Al-Uzza y en la Meca a la diosa Al-Manar. Sí, cada ciudad buscaba defender sus intereses, sus templos y sus peregrinajes. Por eso era arriesgado promover la idea de un Dios único que eliminaba estas creencias ligadas al peregrinaje a la Meca, del que dependía económicamente la ciudad. Esto nos permite pasar a la tercera parte, los versos satánicos. Se llaman así porque, según la tradición islámica misma, fue Satanás el que inspira a Muhammad mientras recitaba lo que Dios le había revelado. Hablando de estas diosas que les mencioné, Al-Lat, Al-Uzza y Al-Manat, Muhammad habría agregado bajo la influencia del demonio lo siguiente, cito, «He aquí las fuerzas exaltadas, espera su intercesión», y va a hacer que los presentes se inclinen ante esta especie de revelación en la que promueve la obediencia a estas tres diosas. Es extremadamente extraño este asunto
debido a que el Islam es claramente un monoteísmo desde el principio. Según la tradición islámica, en ese momento en el que el demonio engaña al profeta, llega a toda velocidad el ángel Gabriel para mostrar el error de esas frases e inspirarle otros versos que reemplazaran los pronunciados, y así las tres diosas son destruidas por Gabriel y por Muhammad. Por eso, en el Corán mismo se dice en la Sura 53, una de las suras más famosas, la Sura de la Estrella, entre el versículo 19 y 23, lo siguiente: ¿cómo es que adoran a Al-Lat y Al-Usa y Al-Manat la tercera? Son solo nombres que ustedes y sus padres han inventado, porque Dios no les dio autoridad alguna para ello. Los idólatras solo siguen suposiciones impulsadas por sus propias pasiones, a pesar de haberles llegado la guía de su Señor. Claramente, estos versos se inclinan a denunciar a estas tres diosas como una idolatría y a decir que han sido inventadas por los humanos y que contradicen la revelación de Dios. Esta fue, sin lugar a dudas, la primera afirmación del monoteísmo por parte de Muhammad. Es claramente acá una crítica del politeísmo, del culto a varios dioses. Vemos una ruptura acá muy clara, justamente con los clanes árabes de la época, en particular el clan dominante de la Meca, y su voluntad de mantener el antiguo culto. El profeta niega cualquier tipo de divinidad secundaria y su rechazo absoluto del politeísmo termina cualquier opción de compromiso entre esta tribu y la nueva religión que estaba creando Muhammad. Desde entonces, los creyentes de esta nueva religión tuvieron que enfrentarse a la hostilidad de las personas más poderosas de la Meca. Muhammad tuvo entonces que consolidar las bases de lo que se convertiría en el futuro del Islam mientras era perseguido por el clan de la Meca. En el siguiente episodio avanzaremos un poco más para entender ese principio del Islam mezclado con los monoteísmos que vivían en la península arábiga, concentrándonos en el abrahanismo, el hanifismo y el Islam como tres pasos interconectados hasta el inicio de la era islámica.